Pues empezamos, bueno, primero de todo, gracias por recibirnos y hacer la entrevista presencial, que la idea inicial era hacerla online. Y te quería primero preguntar un poco por esta clasificación, aunque sea de temporada, para la final de la Copa Aragón. Un poco la valoración de esta semifinal, cómo viste al equipo, cómo viste el partido, cómo viste al rival, porque al final es un equipo aragonés que también nos interesa. Bueno, primero parto siempre de la premisa de que estamos en pretemporada. Entonces, es difícil saber con qué control de cargas llegas a este tipo de competiciones. No dejan de ser partidos amistosos y lo que buscas es la puesta a punto del equipo, el engranaje del equipo y la adaptación de los jugadores. Entonces, nosotros yo creo que estuvimos con un nivel de actividad muy bueno, con un nivel de agresividad bastante bueno y con un nivel de juego pues, que por momentos conseguimos defender bien y atacar bien. Lo que de momento no estamos consiguiendo en los dos partidos que hemos jugado es 40 minutos de intensidad. Estamos en torno a los 25 o 30 minutos que sí, que estamos bastante bien, pero tenemos lagunas demasiado importantes, lo cual es muy lógico a estas alturas de temporada y también porque tenemos ciertas carencias de jugadores que no hemos podido conseguir completar el equipo y eso también se nota en el día a día y evidentemente cuando tienes que competir pues aún más. Respecto al rival, bastante tengo yo con lo mío y con intentar evaluar, controlar nuestro trabajo como para estar pendiente del rival. Entonces sí que te puedo asegurar que han hecho una buena plantilla, bastante equilibrada, pero una cosa es la plantilla y como hablábamos con el entrenador antes del partido, otra cosa es el equipo. Entonces, bueno, las plantillas tienes que intentar confeccionarlas lo mejor posible para después tratar de hacer el mejor equipo posible, donde ahí ya entra la responsabilidad de todo el mundo, tanto de los jugadores como del staff técnico. Y como todos estamos en ese proceso y con muchos jugadores nuevos, es difícil calibrar pues, el nivel del equipo rival, en este caso Barbastro. Pero sí que, bueno, tienen muchos argumentos para hacer una buena temporada y salvarse, que por lo que me dijeron era su objetivo. Hablabas de la temporada, que es pretemporada, que el equipo está por construir todavía, pero bueno, para el club, para el equipo también, supongo que es importante, o que no sé si supone una presión, porque al final es un torneo de pretemporada, pero que es importante también haber llegado a la primera final del primer torneo que compites, aunque sea el torneo de temporada. Sí, bueno, nosotros siempre intentamos competir al máximo de nuestras posibilidades. Es idea de equipo, idea y filosofía de club. Siempre que sales a competir tratas de ganar. Otra cosa es cuánto estás dispuesto a arriesgar para poder ganar. Pues claro, hay que controlar mucho las cargas, los minutos de los jugadores, pero siempre es un refuerzo el que el equipo funcione, el que juegues fluido y el que consigas una victoria. Y de cara al de la semana que viene, pues un poquito dentro de la misma línea, no deja de ser un partido amistoso, aunque evidentemente todos somos conscientes de que nos jugamos un título. Y esto es un poquito, yo hacía un poco el comentario, el símil de la Supercopa de España. Es el menor de importancia de los títulos. Cuando no lo ganas, simplemente es un partido de pretemporada en el que hay que rodar a los jugadores, pero si lo ganas sacas pecho porque acabas de ganar un título. Pues bueno, pues a eso nos vamos a agarrar nosotros también. Vamos a hacer todo lo posible dentro de lo que tenemos establecido en estos momentos de pretemporada para intentar ganar el partido, pero sabiendo también que vamos a tener un equipo delante que pretende lo mismo y que estuve viéndoles jugar y la verdad es que la intensidad con la que jugaron me gustaron mucho. También con muchos jugadores nuevos por adaptar, igual que nosotros, pero con un nivel de juego muy óptimo para estas alturas de pretemporada. Con estos jugadores nuevos, recién empezada la pretemporada, ¿qué sensaciones tienes como técnico en este segundo año, esta segunda etapa? Hombre, ha habido un cambio como muy radical en el planteamiento del club. Hemos hecho varios fichajes, hemos cambiado varios jugadores y sobre todo hemos intentado cambiar un poquito la idea de equipo. Nuestra intención era tener tres bases, 5 jugadores exteriores, 5 jugadores interiores, y generar una máxima competitividad por posiciones, porque incluso dentro de posiciones fijas tengo jugadores que pueden jugar en varias posiciones, no solamente en una más. Eso lo que te genera es mucha tranquilidad a la hora de afrontar una temporada, porque a pesar de que la Liga EGA o la tercera FEP es corta, porque se juegan 26 partidos, es muy intensa, solamente tienes un fin de semana libre durante toda la competición.
y al ser una categoría amateur es más complicado mantener cierta estabilidad, cierto equilibrio, cierta regularidad durante el año. Pues hay muchas lesiones, hay muchas bajas durante la temporada, entonces nosotros pretendíamos tener una plantilla larga y lo que te decía, que esa competitividad y más que una plantilla tan joven como la que nosotros tenemos, nos ayudara en el día a día a mejorar, a progresar, porque tampoco debemos olvidar que juegas un partido a la semana. Tenemos 4 días para entrenar. 4 días para entrenar te da para poder mejorar mucho. Y esa es un poquito la idea básica con la que nosotros hemos planificado este grupo. Y con esa idea básica, ¿qué objetivos se marca el Quark esta temporada? Bueno, yo siempre tengo un objetivo muy claro, que es intentar mejorar a mis jugadores en el día a día. Porque si eso ocurre, las mejoras colectivas llegan mucho antes. El objetivo real que nosotros nos marcamos es intentar ser competitivos todos los partidos, porque siempre hay circunstancias que hacen que algunas veces lo seas menos. Entonces, tratar de encontrar ese equilibrio, como te decía, para tratar de ser competitivos siempre. Eso por una parte. Y, evidentemente, tratar de estar lo más arriba posible. Si vamos a estar luchando por las 4 primeras plazas que te permiten entrar en un playoff de ascenso, o si vamos a estar en media tabla, o si vamos a estar luchando por el descenso, ahora es muy difícil de predecir, porque es que tampoco sé realmente con qué plantilla puedo contar. Nosotros hemos perdido 2 jugadores interiores que a priori eran un 4 titular y un 5 titular. Digo a priori porque una cosa es cómo planificas el equipo y después cómo trabajan esos jugadores y cómo rinden. Y yo siempre he tenido la idea de que los minutos se los gana uno durante la semana y después los defiende el día del partido. Entonces sí que puedes tener la idea de que esos 2 jugadores tenían que ser los jugadores en inicio titulares y estamos sin ellos. Entonces, bueno, sí que el club ha intentado fichar a Marcos Portales, de hecho tenemos ficha sacada con él, pero por motivos laborales no se puede incorporar con nosotros hasta finales de este mes. Entonces, bueno, también va a necesitar coger ritmo, también va a necesitar encontrar su espacio y su relevancia dentro del juego, porque es un jugador determinante si está en un mínimo de forma, pero nos sigue faltando otro jugador interior para tratar de tener un equilibrio total. Entonces, es complicado saber dónde vamos a estar. Yo creo que la competición ya nos pondrá en nuestro sitio. Y como entrenador, es la última pregunta, la afición, ¿qué juego, qué equipo, qué esperas que la afición pueda encontrarse con el proyecto? Bueno, todos los entrenadores tenemos, o cada uno de ellos, una manera de entender este juego y de intentar desarrollarla en la medida que te es posible, porque no te queda otra siempre que adaptarte a los jugadores que tienes. Hacerlo al revés no suele funcionar. Nosotros sí que queremos jugar un baloncesto atractivo, rápido, agresivo, intentando anotar lo antes posible, pero también encontrando un equilibrio entre la defensa y el ataque, porque el baloncesto es un juego de equilibrio, más o menos, dependiendo de las circunstancias puede oscilar, pero más o menos estás la mitad del tiempo atacando, la mitad del tiempo defendiendo. Bueno, conseguir que los jugadores entiendan eso ya es una quimera hoy en día. Cuanto más consigues que lo entiendan y lo desarrollas, pues más posibilidades tienes de ser un equipo competitivo, porque estar acertado siempre en ataque es improbable, por no decir imposible. Pero el esfuerzo atrás, el compromiso atrás y la implicación atrás es más una cuestión mental que una cuestión de habilidad. Nosotros intentamos buscar ese equilibrio y en eso estamos trabajando. Lo que nos gustaría es que el público se encontrara un equipo atrevido, somos un equipo muy joven, tenemos 3 jugadores 2004, 3 jugadores 2005, 2 2003, 1 2002 y de momento el mayor es del 2000. Entonces, claro, es una plantilla muy joven, pero con margen de mejora siempre y cuando el jugador tenga esa actitud y esa mentalidad. Y en eso estamos trabajando, en crear una serie de bases, una química con el grupo, para que eso también transmita a la grada y realmente tengamos un juego atractivo. Tengo un staff técnico que es sensacional y que nos está ayudando y está ayudando muchísimo a los jugadores para tratar de conseguir estos objetivos que te estoy planteando lo antes posible. Y de momento vamos en muy buena línea. A ver si conseguimos completar el equipo, integrar a Marcos y que, bueno, pues consigamos que todo se convierta en uno y vaya todo el equipo en la misma línea. Perfecto.